Recuerden que el Padre Nuestro nos permite a nosotros, ya que estamos trabajando con las esferas celestiales, por eso es que le pido, yo ya le he habilitado en enseñanza esto, que lo rece 3 veces por día. Desde que yo he empezado a decir esto, gracias a Dios el Señor ha empezado a podar en esta habitación de gloria todo lo que está solo siendo judío o talmudizante. Yo no voy a decir más la palabra judaizante porque no es correcta, pero sí hay gente que se está talmudizando en las redes. Pero nosotros estamos buscando las raíces de la Torá. ¿Sí? Nosotros no somos gente que busca raíces hebreas. ¿Sí? Voy a desaprender de mí, algo que a veces he dicho muchas veces, porque esta semana estudiando Shemini me di cuenta que Dios quiere que aprendamos las raíces de la Torá. ¿Sí? Entonces cuando por ahí se encuentre con alguien, usted va a decir, somos un ministerio que está por expandirse y buscamos el balance en las raíces de la Torá. Cuando se buscan las raíces de la Torá, solo se logra cuando hay un maestro, que en este caso no soy yo lo represento, es el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, que es el vicario o representante del Mesías en la tierra. ¿Sí? Desde el dogma de Edom, supuestamente se enterró hoy al vicario del Mesías. Por eso, para las organizaciones religiosas que vienen de Roma, la infalibilidad siempre la tiene lo que el título del obispo que se le denomina papa. ¿Sí? Nosotros no. Nosotros tenemos solamente una autoridad infalible, la Torá hecha carne en Yeshua, quien nos elevó al resucitar como hijos de gloria y puso el sello de ser hijos del Señor. Cuando nos juntamos para capacitarnos bajo ese maestro, con este maestro que ustedes escogen. O sea, esto es importante que hoy se entienda, porque los golpes que he recibido en estos últimos meses es descubrir que hay gente que sigue abusando del internet, y no solamente hablo de gente que estuvo con nosotros, sino gente que está en el mundo y saca de acá, saca de allá. Es más, que hay una familia que ellos y después yo nos entusiasmamos porque se dio en un encuentro casual. La mujer de esta familia se encontró con una X señora que andaba en estas cosas. Teníamos el cierre de Pesaj, entonces la invitó, me preguntaron si se podía habilitar, considerando que la señora ya tenía más o menos investigación. Uno dice, bueno, no se va a sentir mal. Sin embargo, después, al otro día, mi entusiasmo, gracias a Dios, cayó, decantó, desapareció de la superficie de mi mente, pero también gracias a Dios desde esta familia, porque antes que yo no iba a hablar nada, pero me recibí un mensaje, y esto quiero que se den cuenta en todos. Mi esposo y yo hemos discernido que la señora que habíamos invitado no es para ser invitada, porque toma de acá, toma de allá, toma de otro lado, y tiene su propia religión. Y esto es un problema actual. El Señor Yeshua viene pronto. A todos nos va a transportar a esta conciencia, diga, conciencia de Israel. Pero sí o sí lo hace con gente que entiende que es necesario congregarse. La palabra congregarse viene del verbo edá y forma la palabra adá, que en Pekudei, última para allá de Éxodo, vimos que significa una congregación, que es el nombre de una congregación. También está la palabra Keilah, que significa congregación, pero es más amplia. Cuando es un grupo como nosotros, somos una adá. Entonces, para volver al inicio de donde yo quería llegar, siempre que estudiemos Torá los portales que nos llevan a la Torá, y acá sí también necesito remarcar, los portales que ustedes y yo tenemos para llegar a la Torá no es nuestro linaje judaico. Mi madre no era judía. Levante la mano alguien que te presente y su madre era judía. Bien. Nosotros somos considerados ger. Ger en hebreo significa extranjeros. Pero Pablo dice en Efesios, ya que quieren fuentes, en Efesios que éramos considerados extranjeros más y advenedizos, más ahora somos considerados pueblo. Y en Gálatas, y cito a Pablo porque se nos acusa de que no interpretamos bien a Pablo, y qué glorioso que lo que se viene ahora es la vida de Pablo. En Gálatas él dice que nosotros tenemos en Cristo linaje de Abraham somos.
Por lo tanto, mis amados, en el sentido genealógico y en el sentido cultural no venimos del judaísmo, pero se abrió un portal, el Evangelio del Reino que predicó Yeshua, y que nos quedó registrado en 4 tomos, que ya se llaman Evangelios de Mateo, lo digo en el orden que están acá, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Para que estos portales, y ahora por ejemplo que vamos a tener la catequesis de Hechos, sean dignos, o sea, nosotros seamos dignos de atravesarlos, tenemos que hacer el rezo del Maestro que tenemos. Dije que el que está acá es el Espíritu Santo de nuestro dueño y Maestro, que es Yeshua. Hoy se van a dar cuenta que Él está ya en una dimensión muy alta a la derecha del Padre. Eso significa que Él está en la dimensión de Yud, Asilud. Después, si quieren, le doy la fuente. Porque hay gente que se ha ido porque no tengo fuente de dónde saco. Mire, Asilud se forma por Keter y Jokmah, por si no lo saben. Y esa letra es la que tiene el propósito y la intención de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Luego el diseño se da en Binah y a partir de ahí se empieza a dar en el corazón de Dios toda esa formación de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, para que quede ese diseño llamado ser humano configurado con una forma, el servidor. Porque solo los servidores pueden venir al Asiá para convertir el mundo de la acción, mundo material, Asiá, en un Malhut Elohim, en el reino de Dios. ¿Está bien? He estudiado mucho para enseñárselos. Entonces vamos a hacer el Padre Nuestro. Como hoy volvemos al espíritu lucano, Lucas escribió su Evangelio, pero escribió Evangelio de Lucas, primer tomo, y significa que hay un segundo tomo que es Hechos. Voy a hacer el Padre Nuestro de acuerdo a Lucas 11. Esa es la fuente que voy a usar. Y perdón, pero soy alguien que le gusta usar la ironía. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, que este judío quiere saber orar como discípulo, no como judío. Porque un judío sabe orar desde chiquito, ¿sí o no? Pero necesita el rezo del discípulo, en este caso de este maestro, Yeshua. ¿Cuántos son discípulos de Yeshua? Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hasta ahí es el rezo en Lucas. En Mateo hay otro. Te invito a abrir la Biblia o los escritos del Brit Hadashah, Pacto Renovado, en Hechos capítulo 6. Ahí fue la última vez en el ciclo anterior que quedamos. ¿Recuerdan? Hechos 6. De acuerdo al título del capítulo, allí se nombran 7, casi todos tienen el tema de 7 diáconos. Aquí en esta versión, la Biblia Plenitud de Estudios, dice, se nombra a 7 ayudantes. Me parece mejor, porque en realidad no sale la palabra diácono, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, necesito que vayan a la playlist del canal Ministerio Montesanto Internacional y busquen Hechos de los Emisarios. Ahí van a tener todo lo que aprendimos el año pasado, que necesito que lo aprendan, para que puedan captar lo que vamos a empezar a ver ahora. Si se van a la playlist, sale desde Hecho 1, Hecho 2, todo lo que hemos ido hablando, donde está la reestructuración de Sion, que es muy importante. Yo le pedí a Pastor Adolfo que haga que los hermanos de Madariaga lo vean, porque ahí vamos a entender por qué nosotros somos Monte Santo. ¿Sí? Somos Monte Santo. Y en el sentido que somos ministerio al Monte Santo. ¿Verdad? Ya voy a ampliar eso. Y al último va a encontrar el tema de diácono. Es más, está como portada, no le han hecho portada a esa enseñanza, un videíto que se pasa del Ministerio Proyecto Biblia, creo que se llama, algo así. Y véalo, porque ahí quedó claro que no eran diáconos, en el sentido que después lo encontramos más desarrollado por la enseñanza del apóstol Pablo. Y en el sentido de que a ustedes, a mí nos enseñaban que diácono era el que distribuía alimentos a las viudas. No, eran diáconos de habla griega que tenían que distribuir el maná diario a las viudas griegas. ¿Qué era el maná diario? Las aliyot. Estudiaban con los apóstoles en el pórtico de Salomón y luego salían, y como las viudas no podían acercarse al templo y más siendo griegas no sabían el hebreo,
de nada les servía que se fueran al pórtico de Salomón a escuchar a los apóstoles que hablaban en hebreo. Entonces estos varones, que también hablaban hebreo, pero al venir de origen griego, usaban el griego koiné, tenían que ir, y este era un trabajo muy especial, todos los días a las casas de viudas a enseñar eso. Se estipula por algunos documentos que las viudas se juntaban en grupos. Recuerden que la primera congregación su forma de crecer era en el templo escuchando la enseñanza apostólica y después en la semana en grupos. Los grupos, lo que quizá la iglesia evangélica le llama las células, bueno, nosotros llamamos grupo UVA, es la manera más fácil de crecer, ya sea para considerar lo que se va estudiando y también y particularmente para aumentar los discípulos. ¿Se entiende? Así que si usted ve ese video va a tener claro que este hombre que hoy vamos a hablar está mencionado allí. Enseguida de todas maneras vamos a ir a eso. Yo hoy voy a tomar Hechos 6 del 8 al 15, que es donde nos quedamos, digámoslo así. ¿Ya lo tienen para yo poder leer? Y Esteban, ¿quién? Esteban. Se lo digo en el nombre griego-hebreo, Estéfanos, ese es traducido al español, Esteban. Y Estéfano, es más, voy a tratar de usar Estéfano por distintas razones que no importa. Y Estéfano, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué bonito eso. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Estéfanos. Pero no podían resistir a la sabiduría, digan conmigo, Jokmá, y al espíritu con que hablaba. La palabra sabiduría en hebreo es Jokmá, ya lo acabamos de trabajar, que es una de las sefirot que está en la letra Yod, y la otra acá en el griego, que recuerden que esto es traducido desde el griego, la palabra sabiduría acá es Sofía. De alguna manera se pone esa palabra porque es una sabiduría que es práctica y que permite la prudencia. Por eso cuando uno le pone el nombre Sofía a una hija debe procurar de que haya prudencia. Pero volviendo al punto, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, esto es fuerte, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Escuchan eso? Blasfemas, es decir, que injuriaba. La palabra blasfemia viene de blasfemes, que es injuriar, perjurar, tener un discurso diabólico. Contra Moisés y contra Dios. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que ese Yeshua Nisrit, o de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Por ahora lo voy a dejar hasta aquí, porque el libro de los Hechos nos muestra que estamos ante un Dios realmente inmensurable en su sabiduría, pero por sobre todo infinitamente misterioso en los grados de su voluntad. Lo más difícil de conocer de Dios es su razón. Si quieren anotar razón, lleva una TZ, razón, no razón, sino una TZ, razón. Y esa palabra hebrea se traduce como voluntad, intención, propósito. ¿Me van escuchando? Y eso es lo que Pablo en Romanos dice para que puedan conocer que la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es decir, que los que tienen el privilegio de lograr comprender la infinitud de esto que les estoy describiendo, que es la voluntad de Dios, somos nosotros. Los judíos se tienen que esforzar mucho para en la Torá encontrar cosas que nosotros, si aprovechamos lo que ellos ya han ido encontrando en su esfuerzo, con el Espíritu Santo podemos elevarnos inmediatamente a los niveles mesiánicos que se manifiestan por las señales sobrenaturales. Desde hoy, señores, desde hoy, amigos, desde hoy, amigas, tu vida va a ser desafiada en este conteo del Homer a que lo sobrenatural
no solo regrese a este ministerio, sino que desde este ministerio salga por medio de todos los que aquí están. Por eso me he sentado a enseñar. Pero ya que mencionaba a Pablo, no puedo dejar de compartir con ustedes, yo lo he anotado acá, Romanos capítulo 11 del 33 hasta el 35. Se lo conoce esto como la doxología paulina. ¿Qué es una doxología? Explico. Es una especie de canto o confesión donde la persona que la compone está mostrando en una forma de síntesis y hasta de encriptado también en qué consiste su mensaje a la hora de enseñar. Repito, Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Atención que las riquezas que tenemos viene de Jogma, las dos primeras luces que encendemos, Jogma y Biná. ¿Está bien? La riqueza tuya es que tu alma capte que naciste con propósito y que por eso fuiste diseñado en la mente de Dios. Diga conmigo, nací con propósito y por eso fui diseñado en la mente de Dios. Esa es la riqueza que tenés que lograr. Las otras cosas, adquirir conocimiento y amontonarlos por distintos tipos de gente que anda por la red, te puede perjudicar y sacar del camino. Vuelvo a leer. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y yo creo que Esteban nos va a introducir a conocer a este varón que acabo yo de leer en su doxología. Porque Esteban es un elemento muy necesario para que este hombre hoy, conocido como apóstol Pablo, parezca que nos sigue hablando desde lo que el Espíritu Santo le dio y por cómo él fue usado. Esteban es sin duda para mí, y lo tengo que confesar como se lo decía a mi esposa, uno de los líderes más grandes del movimiento mesiánico o apostólico que nuestro bendito dueño y maestro, Yeshua el Mesías, ¿cuántos dicen amén?, él desarrolló. Vamos a mirar, porque hoy no lo vamos a hacer, pero su vida termina truncada. Joven muere, y no porque fuese víctima de una enfermedad o porque quisiera quitarse la vida, sino que por todo esto que vimos en la lectura, por el perjurio, por el falso testimonio, por el hablar mal del otro, fue víctima de la muerte. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas que en la parashá que se fue vemos que es la muerte de Nadab y Abiú, entre tantas razones que por ahí los exégetas o sabios del hebreo dicen, es que ellos tuvieron la buena intención de hacer una revolución con ese fuego. Ellos trajeron carbones encendidos de afuera, ese es el fuego extraño, y era porque consideraban que su tío Moisés y su padre Aarón eran de una generación más vieja que no tenía bien claras las cosas porque estaban muy afectados todavía por la ciencia de los egipcios. Entonces dicen los sabios judíos que eran como que mezclaban las cosas. Entonces hacen eso que hicieron, muy buena intención, pero no dentro de la voluntad de Dios. Y acá tenemos a Esteban que es por otro lado diferente. Pero quiero aclararlo de antemano porque a mí, y a ustedes quizás, pero yo voy a decirlo, se me hizo ver a Esteban simplemente como diácono, en el concepto de el que servía los alimentos a las viudas. Y luego ya, cuando estaba participando de congresos, en cierta oportunidad que mi esposa y yo fuimos escogidos, éramos de un grupo de 100 pastores que fueron escogidos en Argentina para estar una semana con el maestro Juan Balistrelli y el apóstol Raúl Ávila. Escuchamos, y lo acepté así, y eso es lo que quiero yo decir para cambiarlo, que Esteban murió joven y por lo tanto no murió en el propósito porque se puso a hacer obras que no tenía que hacer. ¿Qué decía en este caso Ávila? Que Esteban tenía que repartir alimento a las viudas, pero se puso a hacer la obra de los apóstoles, hacía milagros y maravillas. Y me adelanto, no es así, porque si vamos después cuando recordemos lo que estuvimos viendo en Marcos, Marcos termina diciendo, y estas señales seguirán a los que creen.
Quiere decir que Esteban de repente, más allá de que es diácono, o sea, tiene una carga misional y hay apóstoles, Esteban está siendo referente para todos los creyentes. Es el patrón que nos muestra cómo eran todos los creyentes de ese momento. Todos los creyentes de ese momento sabían hacer señales y milagros. Qué débil estuvo el amén. Yo creo que el amén estuvo débil porque entendés a dónde el Espíritu Santo me está llevando. A desafiarte a que te atrevas a hacer milagros con la gente que conoces. Esa gente es tu mundo. Y tú eres el hacedor de su historia. Es así. Vamos a hablar un poquito de este hombre. ¿Por qué considero que este hombre es tan grande? He puesto algunos puntos y los voy a ir leyendo. Primera cosa, fue el primer testigo pleno del Mesías. Ponga, testigo pleno del Mesías. ¿Sí? ¿Lo está poniendo? ¿Por qué? Porque él es el primero que va a inaugurar algo que hasta ahí en Israel nunca se había conocido, salvo en el caso de algunos profetas. Me voy a ir a Hechos 1:8. Lo voy a decir de memoria, pero digo la fuente. Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigos, ya se lo enseñé en el otro ciclo, pero es para repasarlo y que se meta conmigo, se traduce del griego ahí. ¿Alguien recuerda cuál es la palabra griega en Hechos 1:8 que aparece a nuestro idioma como testigos? Martires, diga conmigo, martires. Así, martires. Y eso suena, en español eso se ha transliterado. Mártires, ¿sí? O mártir. Y de repente, no sé cómo en tu vida llegó, pero a veces se ha usado como una especie de exhortación burlesca. Vaya, no te hagas la mártir. ¿Qué mujer o varón no ha sufrido esa especie de llamado de atención? Muevan la mano. Te está haciendo el mártir. Ok. La idea es, desde ese uso popular, que mártir se aplica a alguien que está siendo como torturado y que va a ser llevado a la muerte. Ahora, desde ahí me voy a de dónde sale esa costumbre popular. Sale de una idea religiosa equivocada. La idea religiosa equivocada es que Roma le llamó mártires o mártir a los que siendo creyentes en Cristo morían. O sea que recién cuando morían eran mártires. Por eso explico, ya que a nosotros, me incluyo, en las escuelas de teología, en las academias teológicas, nos dicen, es más, no sé si ahí sale algún título, pero es el primer mártir cristiano. Ah, ¿lo tienen así? No, él no es el primer mártir cristiano, porque testigos ya eran muchos, ¿o no? Al menos 120 se hicieron testigos en el día de Pentecostés, ¿sí? Se hicieron mártires, ¿eran testigos o no? Y cuando esos testigos, toda la gente se acercó, ¿no dice que Pedro se levantó y se convirtieron cuántos varones? 3.000 primero. 3.000 varones, ¿sí? Capaz que en esos 3.000 varones que habían venido estaba Esteban. Pero, o sea que se agregaron 3.000 testigos más, sin contar a las mujeres que también son consideradas mártires. ¿Me explico? Pero ¿por qué yo dije que él es el primer mártir pleno? Porque aparece aquí la idea de qué es ser testigo del Señor. Y ya lo vamos a ampliar. Es el que aún hasta el riesgo de muerte, no abandona el camino que ha decidido tomar. ¿Todos están entendiendo? Así que eso es lo primero que quiero que destaquemos. Él es el primero de millones que después de él aparecieron en la historia de gente que hasta la muerte, siguió confesando que Yeshua era el Mesías. Esta parte me he demorado mucho porque en el cristianismo actual, no hablo del sistema romano, y perdonen los que me dicen no hable tanto, no, tengo que profetizar. En las iglesias cristianas actuales, el mensaje no es que la gente sea testigo. Se invita a la gente a llegar para ser sanados, para ser prosperados, para que el matrimonio le funcione bien, para que se restaure su vida familiar. ¿Me equivoco o no? Pero la invitación de principio era ser testigos. ¿Querés el Espíritu Santo? No busques restauración familiar. ¿Querés el Espíritu Santo? No vengas buscando sanación. ¿Querés el Espíritu Santo obrando en tu vida? No vengas pretendiendo un cambio económico. Ven y deja que, haciéndote discípulo, Dios te convierta en el Mashiach, que es Yeshua, en un testigo, en un mártir. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la muerte, o física
porque la muerte que Dios sabe que hay una fecha para nosotros, o la muerte por persecución. Y esto cierro, esto es lo primero que se da en él, es la primera persona que muere por persecución. Dato histórico y político, para los que molestan que les hable de política. Siria, el país actual, Siria, hoy Siria, tiene de gobierno a un grupo que es, no se puede decir por YouTube esta palabra, pero por mucho tiempo hubo una persona que se consideraba el tirano de Siria. Estuvo él, había estado antes su padre, y es la persona que derrocaron después de una guerra atroz. Si ustedes quieren meterse en las noticias, van a ver cómo esa guerra intestina, interna en Siria, llevó a muchas muertes. Pero esta gente que estaba en el Parlamento se pusieron en el gobierno con una X persona. Todos los sirios se alegraron, todos los sirios se alegraron. Y los que más se alegraron, porque se fue el tirano, fueron los sirios que practicaban el cristianismo. Siria siempre ha sido una región de muchos cristianos. Acá ahora, en unos capítulos más adelante, vamos a ver que de Siria aparece el centro más fuerte de misional. Antioquía estaba en Siria. Todos se alegraron, especialmente los cristianos. A usted no le muestra ningún canal de televisión las noticias, pero métase a buscarlo en las redes. Es impresionante la cantidad de cristianos que están siendo martirizados, es decir, fusilados, ahorcados, simplemente por ser cristianos. Que los gobiernan, ellos participan en la guerra santa, que según los musulmanes hay que hacer, y los cristianos son considerados paganos. O sea, estaban mejor antes. Es más, Siria estaba mejor antes. Pero los medios, y especialmente los medios que trabajan para los intereses de Estados Unidos, hicieron creer que ese tirano había que sacarlo. Pasó lo mismo con Libia. Acá se nombra Libia. Sirene es en Libia. Por mucho tiempo se habló del tirano de Gaddafi. Pero si usted se pone a ver cómo se vivía en la época, ¿sabe lo que es tener electricidad gratuita? No sé cuánto le llegó la boleta. ¿Sabe lo que es tener agua en gratuidad? Pero hoy todo, ni agua tienen, porque hasta el agua se ha convertido en manos de empresas transnacionales en lo que se va del país. Entonces, a veces, nosotros tenemos que pensar mucho que estamos aquí para hacer historia y ser testigos, aún hasta la persecución. Y por eso también tenemos que ser participantes de lo que pasa en nuestra sociedad. No podemos meternos en una congregación simplemente porque espero que el pastor cuando termine me ore y me sane. O me ore y entonces me voy a mi trabajo y tengo mucha abundancia de ingresos en las ventas. Puede pasar y debe pasar. ¿Por qué no? ¿Sí? Pero no debe ser el objetivo. Tu objetivo es ver si perteneces a la clase de Esteban, si tenés esa capacidad diaconal. Hay un grupo en WhatsApp que todavía no inauguro, pero a partir de este momento yo lo voy a inaugurar, que se llama Diaconado. Y hay un montón de ustedes que se han anotado. Los que no están me piden, porque vamos a mirar qué es ser la clase Esteban. Y sigamos viendo, porque voy a hablar de lo que veo yo al tener que desaprender. Este fue el principal instrumento, lo dije recién, pero lo vamos a anotar, que el Eterno usó para que Pablo se hiciera un judío pleno y se convirtiera en un sheliach, es decir, un apóstol. Esteban demostró que fue uno de los primeros en comprender claramente la importancia de la muerte de Yeshua el ungido para traer plenitud a la Tanaj, o para los que me miran ahí no saben qué es Tanaj, lo que le llama el cristianismo el Antiguo Testamento, y entendió que los sacrificios animales que estaban allí tenían que ver con el Mashiach en muerte y en resurrección. Una cosa más de Esteban. Él fue elegido entre miles de varones. 3.000 se convirtieron en Shavuot, 5.000 después, cuando se sana el cojo en el templo de Salomón, Pedro y Juan lo sanan y se convierten en 5.000 varones más. O sea, vamos por esas dos cifras, sumémosla, 3.000, 5.000, 8.000. Entre 8.000 varones, Esteban es elegido. Hay 6 más con él, ¿sí? Pero parece ser, y esto es lo que yo quiero también destacar ahora, que él era figura siempre nombrado primero porque era el líder de ese grupo de varones. Era el que se encargaba de entrenar a esos varones, no solo que llevaban las aliyot o enseñanzas que se escuchaban en hebreo en idioma griego a las viudas griegas, sino que se encargaban desde ahí de salir a las sinagogas a predicar el evangelio. Por eso, él es uno de los más audaces predicadores del evangelio,
porque no hay algo más poderoso en el mundo que el Evangelio. Por eso es que el Evangelio siempre ha tenido oposición. Lo vemos ahí, enseguida lo desarrollamos, tenía sabiduría. ¿Qué significa eso? Que era capaz de agarrar la doctrina y con audacia espiritual hablar de tal manera que los más sabios de un lugar no lo podían refutar. Esta semana alguien me dijo lo que he escuchado desde que pastoreo. No queremos hablar doctrina con usted, porque usted siempre va a tener la razón, porque usted siempre sabe de dónde sacar respuestas. Y claro, porque me he preparado en la sabiduría del Señor. Me acuerdo de mi esposa hace años, a una hermana, le dijo, bueno, pero ¿por qué no hablas con el profeta? No era apóstol yo todavía. Dice, no, al profeta no, porque él ahí nomás saca la Biblia, entonces me voy a tener que sujetar a la razón que él dé de la Biblia y de dónde quiere que hable. Esta semana me contaba un padre de familia que unos parientes, unos hijos de ellos le decían, bueno, porque queremos venir como familia, que no hablemos de nuestra fe y la suya. No se puede. Porque ese padre de familia ora como nosotros y cree como nosotros y se viene otro que ora de otra manera y no cree igual. Y en el caso mío, si me pasara a mí, ¿yo qué podría hablar? Este varón hablaba con audacia y eso es lo que vas a tener que pedir esta semana. La semana de Geburá es quiero ser audaz. Ya está la energía eso. Ya está la energía eso. Las leyes de Kashrut, que es ese no comas esto, no comas lo otro, para lo que sirve, o le servía a Israel, era para distinguir cuando algo que podía ser atractivo, en realidad era como una trampa para caer en una impureza y de la impureza quedar manchado y terminar en algún pecado. Recuerda que la impureza no es mala en sí misma, pero si uno se mantiene en impureza, termina uno llegando a los pecados que lo llevan a la muerte. Volvamos con Esteban. Recién lo hablé y lo vamos a anotar. Pudo obrar, escriba esto, señales y prodigios. Diga conmigo, señales y prodigios. Y esto es interesante porque solamente, además de los apóstoles, que sí se habla de esto, se dice de Esteban y de dos otros hombres, que serían Felipe y Bernabé. De nadie más se habla de señales y prodigios. No significa que no hicieran milagros, pero ¿qué significa señales? Que él podía con ciertos milagros mostrar que Yeshua, especialmente en las sinagogas, que Yeshua era el Mesías prometido por Dios en su primera faceta, Mashiach ben David. Ben Yosef, gracias. Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David es el que viene. No, finalmente no, me queda una cosa más, pero como lo vamos a ver después en Hechos 7, solo se lo digo rápido. Él fue, de los varones que aparecen en los escritos mesiánicos, el predicador más brillante de todos. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando lo veamos, ahí se lo voy a explicar, él genera en el capítulo 7 el sermón más largo del Nuevo Testamento, porque hay gente mirando en la televisión, o de los escritos mesiánicos, o los escritos del Rihadayá, como lo quieran llamar, después del primer sermón más largo, que se llama el Sermón del Monte. ¿Interesante? El Sermón del Monte es el primero, ¿y lo dio quién? El segundo sermón más largo que ha existido frente a un público, lo dio este varón Esteban. No era un cualquiera, ¿no? Por eso quiero llegar al final. Lo más fuerte acá es que Dios lo honró con algo. Léanme el versículo final, el 15. ¿Con qué lo honró el Señor mientras tomo mi té de manzanilla? Esa es la honra. Él finalmente tuvo, la expresión griega como el rostro de un ángel es complicadísima allí porque era un rostro radiante que resplandecía gloria divina. ¿Alguien puede ver eso? ¿Alguien se nota lo que era esto? ¿Como quién me dijo? Como dos personas, Moisés y Yeshua, nadie más. Busque por la Biblia a otra persona que haya tenido rostro brillante, refulgente, resplandeciente de la gloria de Dios y solamente va a encontrar a Moshe, que el pueblo le decía que se cubriera, Yeshua en la transfiguración y ahora Esteban. ¿Les parece que nos metamos a hablar de él? Entonces vamos a tener que empezar por algo que a mí me dolió y a ti seguramente te va a doler. Si esta es como un espejo, vamos a empezar por el carácter impecable de Esteban. ¿Cómo se lo describe aquí en el texto? Les voy a leer el versículo 8. Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosamente entre el pueblo.
Voy a tener que recordarles un poquito lo de antes, cuando lo eligieron, ¿sí? Estamos en el mismo capítulo, pero esperen que lo abra bien. Hechos 6, cuando los eligen, nos amplió un poquito más qué características tenía Esteban, cómo era el carácter de Esteban. Claro, esa iba a llegar al 3. Muy bien, me van ayudando. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, elijan a 7 hombres de entre ustedes que sean conocidos por estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les entregaremos esta gran responsabilidad. Otra versión bastante interesante. Y dice, 2 versículos después, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, y en el 5, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Por favor, marque eso. Eso es el carácter de este discípulo. Pero ese es el carácter que en esta semana que hemos empezado a contar, tenés que lograr alcanzar. Vamos a analizar esto de lleno de fe y del Espíritu Santo que les acabo de leer. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Y necesito decirlo porque creo que en la transición, por causa de hermanos y hermanas que se han ido a querer adelantarse a ustedes, a mí, buscar otros tipos de maestros, otro tipo. Ese es el problema de internet, ¿no? Yo hoy, si no hubiese estado mal de mi tensión arterial, que hace años que no tengo hipertensión, pero bueno, la verdad que hoy estalló, les hubiese enseñado el tema del cerdo, el símbolo del cerdo, en cuanto al exilio que estamos viviendo, el símbolo de Roma. Y que los sabios dicen que en los últimos tiempos se notaría que el Mesías vendría porque mucha gente, judíos y aún no judíos, buscarían conocer las raíces de la Torá, pero lo harían buscando muchos portales. Y hoy usted sabe de qué portales hablaban aquellos de la antigüedad que no tenían internet. Hablaban del internet. Y dice, esa gente van a ser como el cerdo. ¿El cerdo qué hace? Come de todo y no se da cuenta cuando come basura. Y al comer basura se convierte en un ser que irradia enfermedad. Pensemos en hermanos que han estado con nosotros y que lo que pasa es que el apóstol Valento dijo alguna vez, hace muchos años, nosotros queremos ya, el apóstol todavía dice Jesús. Me acuerdo de una familia que se deshizo, pues se metieron en una secta que los llevó a México y los deshizo. El apóstol Valento dice Jesús y hay que decir Yeshua, pero dejen que vayamos en tiempo. Cuando vos estudiás y estudiás y estudiás, pero no buscas que el carácter se desarrolle, es imposible que venga fe y que el Espíritu Santo te llene. Ser lleno del Espíritu Santo es estar constantemente en la búsqueda de ser controlado por el Espíritu de Dios. Si Él mora en nosotros, yo tengo que buscarlo dentro de mí para que Él me guíe y para que Él cada vez me controle más. No me va a poseer, porque los espíritus que poseen a personas no están a favor del propósito de Dios. Hablo de espíritus demoníacos, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca te va a poseer, pero al llenarte va a permitir el control de los pensamientos de Dios en tus acciones. Y dice que estaba controlado por el Espíritu Santo. Y para ampliar esto voy a ir a Romanos 8, cuando Pablo hace el contraste entre lo que es tener la mente carnal y la mente espiritual. No anoté la cita ni la copié, así que la voy a tener que leer para el amigo que pone que pura computadora y nada de Biblia. Me dio mucha risa, digo, me envidia la computadora. Conclusión, se lo puse ahí, búsquenlo, chusmen un poquito. Me envidia la computadora. Pero qué bueno que aparezcan haters, porque al menos los haters comentan lo que vos no comentás nada. Entonces movilizan el algoritmo y manipulan al algoritmo de YouTube. Queríamos buscar, porque me olvidé de poner la cita, cuando Pablo hace el contraste entre la mente carnal y la mente espiritual. 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, el tuyo, vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos al Mesías Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. A mí me parece que nos conviene este desafío de la llenura del espíritu, porque cuando cambia nuestra manera de pensar, empieza a cambiar también nuestra forma de vivir en cuanto a la salud. Fíjese, llegan estas temporadas y empiezan a aparecer un listado grande de personas que piden por distintas razones refuaje lema. Hoy yo me puse allí, no tanto por la hipertensión, porque la verdad que se notó las oraciones de ustedes. Primero, se notó el que mi esposa me dio una de las medicaciones que ella toma, pero no por la medicación, el ponerme rápidamente en orden, ¿sí? A ver, para los que no conocen mi historia, cuando a mí se me diagnostica, no sé cuántos años ya, tenía 40 años, que iba a ser víctima de por vida de un estrés crónico. Primera manifestación iba a ser una hipertensión alta. Para los que no lo saben, yo llegué a alcanzar 240, 170 en Lima, Perú. Lástima que la persona que iba conmigo en aquel momento no se reúne hoy con nosotros. Quiso llevarse un grupo y no lo logró. Pero esa persona llegó a asustarse. Cuando no teníamos en el hotel tensiómetro, no lo llevaba. Y cuando fuimos a la farmacia donde me lo tomaron, la farmacéutica dijo, si no va ya un doctor, usted señor está en peligro. Esas eran las que yo alcanzaba. Esta mañana estaba en 145, 90 y algo. Pero el cuerpo que no está acostumbrado era tremendo. Dolor de cabeza. Bueno, los que han sufrido hipertensión o la sufren saben de qué hablo. Me di cuenta cuando me fui a buscar de nuevo esto que he estado investigando desde el miércoles, porque es mucho, quisiera hablarle de todo, pero que esto de ser lleno del Espíritu Santo es la gracia que tenemos para ser sanos. Ustedes, en el amor que tienen hacia mi persona, se pusieron a orar, cada uno en su lugar, pero el Espíritu Santo que está en mí y en ustedes nos hizo uno, de tal manera que a mí me levantó para hoy yo estar aquí. No solamente sano en el cuerpo, bendigo a Dios por eso, que fue rápido, sino sano en mi alma. Y esto yo quiero rescatarlo porque me gustaría que ustedes, en esta semana especialmente, practiquen la disciplina de la autoconciencia. No sé cuántos están en el canal del conteo del Homer, 49 escalones, sí, el canal de Telegram. ¿Están? ¿Cuántos están? Ah, casi todos. Debería haber preguntado al revés. ¿Cuántos aún no están? Bien, son menos. Entonces, por las dudas, manda un mensaje a Irene o pedirle al pastor Moisés. Él es administrador, te puede colocar. Si no, me mandas un mensaje. Allí yo les puse, porque varios me preguntaban, y yo decía, bueno, encontré justo un video, no sé si lo vieron, de cómo practicar la respiración para tener autoconciencia. Esa es la forma de hacer meditación todas las noches. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, búsquelo. Lo puse creo que el jueves o el sexto día, no sé. Pero esta semana, con mucho esfuerzo, esfuércese en practicar su momento de autoconciencia. Porque cuando llegas en la meditación a tu autoconciencia y logras eso, todo lo que aprendas de la Torah no va a estar acá. Va a estar brotando en tu cuerpo, trayéndote salud, cuando hablo de salud es integral. Es psicológica, es física, es monetaria, no sé si les interesa. Y por sobre todo social. La gente que está a tu alrededor va a sentir milagros desde el hecho que hables nomás. Así que volvamos a Esteban, que tenía una vida mental controlada por el Espíritu Santo porque practicaba la autoconciencia mesiánica. Si no meditas, nunca lograrás los pensamientos divinos. Y ese ser lleno del Espíritu Santo tiene una descripción ahí, en el versículo 3, cuando le piden los apóstoles que busquen, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando yo más practico la autoconciencia, la llenura del Espíritu Santo me va a llevar a tener sabiduría. Voy a querer aprender más la Escritura, no por lo que digan ciertos o cuales maestros. ¿Sirve? Claro, el trabajo de cualquier maestro previo a nosotros, por supuesto que sirve. Pero hay un momento donde yo también elaboro como maestro. ¿No cantamos nosotros que Dios es el amo y has dado maestro al mundo? ¿Has dado maestros? ¿Quiénes son los maestros? Y tú eres el amo. Entonces necesitamos también tener nuestra autoridad de proclamación. ¿Por qué admiraban al maestro Yeshua? Porque decía, porque Giyel dijo tal cosa, porque en la escuela de Shammai se dice esto, porque el maestro Gamaliel escribió tal cosa. ¿Por eso lo admiraba? No, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? No, porque Giyel escribió esto. Y cuando Giyel hablaba con Shammai, salió esta enseñanza. Era lo único que hacían.
Y necesitamos todos elaborar nuestra vivencia emocional del Evangelio. El Evangelio es una vivencia de tu mundo emocional. El Evangelio jamás podrá ser entendido por las mentes. Por eso lamento mucho a la gente cuando se retira de nuestra congregación. Pero como me dijo un joven muy sabio, a veces es necesario la poda de la gente que lo único que hace es tener su racionalidad abierta y su alma cerrada. ¡Wow! Me tocó mucho eso. Pero hablemos de esta mente. ¿Cómo es la mente de alguien lleno del Espíritu Santo? Pablo lo describe bien cuando le aconseja a los filipenses lo siguiente. En cuanto a lo demás, hermanos, Filipenses 4, es la misma, es Reina Valera lo que voy a leer, imagino que es el 8, corrobórenme. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Filipenses 4:8, ¿se los leo de nuevo? Es hermoso el consejo. Esto es una mente en autoconciencia que adquiere sabiduría. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. En cuanto a los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. O sea, estar lleno del Espíritu Santo, mis amados, tiene que ver con tener pensamientos en todo momento puros, pensamientos de amplitud, de fe, de alguna manera pensamientos, por decirlo, pensamientos positivos. Y hay algo más que quiero decir, porque lleno del Espíritu Santo no nos dice muchos así hasta que, por ejemplo, lo estamos hablando. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que tenía Esteban, y en esta catequesis el Espíritu Santo te está desafiando para esta semana de conteo tenerlo. Debes buscar estar lleno de gozo y de paz. Nos propusimos la semana que se fue buscando estar sonrientes, ¿sí? Lo logré. Solo el jueves al atardecer apareció una noticia espantosa de seres que no pensaron en personas ancianas. No pensaron en eso. Pero logré recuperar la alegría ayer al inicio del Shabbat y la sonrisa, y hoy aquí con más razón. Algunos, sin saberlo, con sus mensajes, se convirtieron en ese gozo del Señor que da fortaleza. Y eso es lo que es ser lleno del Espíritu. El amor siempre lleva a que se manifieste gozo, que no simplemente andar riéndose. Hay gente que ustedes deben tener conocidos, parientes, que se ríen de todo, pero adentro están súper dañados o súper rotos. El amor se manifiesta en gozo porque hace que siempre procure el bien de los demás. Porque la combinación de amor con gozo provoca lo que sigue, paz. Y cuando hay paz, hay paciencia para todas las cosas que no somos, que todavía tenemos que cambiar. Hay paciencia más que tolerancia. Porque Dios nos llama a tener paciencia unos con otros, no tolerancia. La tolerancia no conviene muchas veces. Él va a revisar el micrófono nada más. Quiero saber si están recibiendo. Estaba lleno de gracia, dice el versículo 8. Volvamos a Hechos. Estamos hablando de Esteban, ¿verdad? Se encontraba lleno de gracias y del poder de Dios. Esto, estar lleno de gracia, a veces no lo captamos. ¿Qué significa? Que Dios está derramando continuamente lo que ya ha dado con la salvación. A ver, para todos los que están acá, tanto en las sillas como en las pantallas, en la silla de su casa. La salvación es por gracia. Por favor, nosotros hemos sido educados por toda una dogmática que viene desde Roma, y si hay algo bueno en el movimiento que, por ejemplo, Lutero, pero no es solo él, Lutero comienza, él es el que la gente tenía que entender que según las Escrituras, desde Yeshua la salvación es por gracia. O sea, nadie tiene que hacer algo para ganarse la salvación. Yeshua ya hizo todo para que tengamos en él la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Entonces, estar en la gracia significa, ya estoy salvo, pero yo ahora realizo obras de gracia, obras de salvación. Y aquí viene un concepto. La salvación es gratuita, pero me obliga a mí a hacer obras de salvación. Para decirlo de otra manera, no hago obras para salvarme, soy salvo
y hago obras de salvación. Eso significa estar en gracia. Sentir el de al lado tuyo, el de tu alrededor, que de ti fluye un llamado divino. Si te pasa que en algún momento o varios momentos de tu vida, ¿ya lo puedo usar? Lo probamos. En algún momento de tu vida o varios, gente se te acerca porque vio algo diferente en vos. Anímate a soltar gracia. Soltad esa gracia, porque ya Dios la está dando. Eres un generador de gracia divina. De ti, solo de ti, viene la salvación de Yeshua hacia los demás. Por eso somos el cuerpo de Él. Pero hay algo que no puedo dejar de resaltar. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos recibido gracia? Somos salvos, hacemos obras de salvación y Dios nos va a respaldar porque nos entrega los dones espirituales. Algo que si vamos a llegar a Pentecostés, vengo insistiendo en que hay que buscar. Yo lo he dicho y recién al empezar lo voy a insistir. Mi fe del que murió en una cruz es que cuando resucitó subió muchos hijos a la gloria. ¿Cuándo lo hizo? Cuando en el Pentecostés compartió el mismo espíritu que él tuvo mientras estuvo en su ministerio aquí en la vida. Entonces, estar lleno de gracia es que yo soy el que irradio salvación por mis obras, especialmente en mi proclamación de sabiduría. No tengo que a la gente ir a decir, mirá, tenés que empezar a guardar el Shabbat, lo que pasa es que vos no sabés lo que es la Torá. Eso no va a salvar a nadie. Pero cuando le hables de tu vivencia, de cómo en Yeshua has ido cambiando muchas cosas de tu carácter, te puedo asegurar que esos seres humanos van a querer el evangelio que le estás dando. Porque el evangelio es el portal para llegar a los conocimientos de la Torá. Repito, el evangelio es el portal. Y cuando estás en el evangelio, su gracia sigue fluyendo. Y lo va a hacer dándote dones espirituales. Porque el Espíritu Santo obraba en él, como en todos los discípulos de ese tiempo, como los otros 6 que los nombraron, pero como muchos, porque estar lleno de gracia siempre es estar respaldado por el poder de Dios. Diga conmigo, si estoy lleno de gracia, obviamente el poder de Dios me va a respaldar. O sea que eres un hacedor de milagros. Eres el que puede dar pruebas de que Dios está latiendo en ti en el bendito Espíritu Santo. Miremos el versículo 8 de nuevo. Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo dije recién, lo señalo ahora, en todo lo que es el Nuevo Testamento, escritos mesiánicos, son 3 las personas que han hecho esto. Esteban, Felipe, el otro diácono que aparece ahí entre los 7, que lo vamos a ver cuando estemos en Hechos 8, en Samaria, va a hacer tantos prodigios que toda Samaria, que ya había conocido al Señor, cuando le habló a la samaritana y en otro momento, toda Samaria se va a llenar de centros o sinagogas mesiánicas. En Samaria no había sinagogas. Y además también les mencioné a Bernabé cuando viajaba con Pablo, eso está en Hechos 14 y 15, pero salvo estos 2, Bernabé, Felipe, el otro es Esteban, que hacía señales y prodigios. Es decir, no era simplemente milagros de que sanaban a una persona, no. En los milagros que hacían, los hacían como los que hizo el maestro para mostrar que él era el Mesías. Y esto es un honor que cuando más vos te pongas en el trabajo de ser un mártires, un testigo, no sé cómo es el singular de mártires, bueno, no importa, después lo buscamos, pero si te pones en ese trabajo de ser testigo, el honor va a ser que no solo sanarás, echarás fuera demonios, sino que la gente dirá, ahora sí veo que Jesús es el Cristo, entiendo por qué Él es el Cristo. Y el mayor poder de la vida de Esteban, al estar lleno del Espíritu Santo y de su gracia, ¿saben qué es? El poder de usar la palabra de Dios en su boca. El poder de saber llevar la palabra de Dios al evangelio del reino. Él predicaba el evangelio del reino. No se avergonzaba. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, si no mal recuerdo. Corríjanlo, corrobórenlo. Los milagros son temporales, pero lo que es trascendental es el mensaje que puedas dar de tu boca. A veces hay gente que se jacta de estar en un nivel superior a mí o a ustedes. Yo escuché eso esta semana. Hemos llegado a un nivel de estudio, hemos evolucionado a un nivel de estudio que ya no es como el de Monte Santo. Pero a mí me sorprende grupos uvas que
ahora en la nueva reconfiguración van a ser multiplicados. Caminando juntos, gente sencilla que hay acá, que no se han muerto, que siguen teniendo a esa gente de distintos países en las pantallas aprendiendo. Y un día los vamos a tener acá, porque ya hemos hablado con los pastores, vamos a comprar una pantalla grande y por medio de Zoom nos vamos a comunicar. Los vamos a ver a ellos. Mirta está ahí, está en Chubut, pero ella la vamos a ver. Vamos a poder orar con ellos, van a cantar ellos con nosotros. ¿Les gusta la idea? Acá no hay nadie que haya matado un caminando juntos, matado en el sentido que se acabó la dinámica, no siguió un grupo UVA. Sin embargo, muchos de los que alguna vez se fueron de acá jactándose de manejar tanta mística talmudaica, nunca trajeron a nadie. Y el poder trascendental es que con tu palabra muchos lleguen al Señor. Por eso Esteban se convierte en alguien que obró en dos sentidos, verticalmente y horizontalmente. En forma vertical, es decir, en su relación con Dios, y espero que esto sea tu espejo, era santo, celoso, lleno del amor o del gesed de Dios, y por ende obediente y humilde, presto a servir al propósito de Dios. Porque nosotros cuando servimos a Dios es cuando predicamos a alguien, cuando le hablamos a alguien, cuando ayudamos a alguien. ¿Ha venido Rosalía hoy? Bien. ¿Por qué estás hoy? ¿Por qué podés hoy estar aquí y no te has quedado cuidando tus bienes? O tu casa, porque la vez pasada yo ya conté a la congregación que sufriste un asalto. ¿Pero por qué hoy estás aquí? ¿Hubo gente de tu comunidad en estos días en tu casa? Bueno, no lo vas a nombrar. Pero hubo gente que se encargó de asegurarle la casa. Creo que ha sido ayer cuando se terminó el trabajo, ¿no? Y te aseguraron las puertas para que esa gente mala no vuelva a entrar. Eso es ser siervo de Dios. Entender que Dios está en el propósito que cada ser humano tiene y buscar el bien de ese otro. Cuando tomes decisiones, fíjate que tus decisiones no dañen a los demás. Es mi decisión. Pero ¿cuánto daño puede hacer a las personas que le comunicas eso, a la comunidad donde esas personas están? Lo he visto siempre en mi pastorado. Acá hay gente que lleva años conmigo y hemos visto gente que toma decisiones y terminan perjudicando. Me acuerdo la primera vez que tenemos un grupo de danza allá en Independencia 970. Me insistía esa chica, yo hacía danza en la iglesia de la pastora no sé cuánto y no sé cómo. Y me insistía el cuerpo de danza y entonces le permití. Y todas las niñas, me acuerdo, eran todas niñas, estaba tu hija Joana, me acuerdo, eran todas niñas pequeñas. Y los niños se animan a eso y se entregan con todo. Al tiempo, la tal Ana, ahora me acuerdo el nombre, la tal Ana desapareció del mapa porque había encontrado a alguien con quien por ahí hacer cosas que no corresponden a una hija de Dios. ¿Para qué hablar? Si no la conocen ni sé si vive. O Ana era la madre, me parece. Pero bueno, no importa. Y los niños quedaron desbandados. Y así podría decir con mucha gente, yo siento el llamado a hacer este ministerio y abríamos el ministerio y luego ¡pac! La decisión no, porque es sentido que no, que va, que pum, que pum. Cuidado, porque la persona celosa, la persona santa, la persona humilde, es la persona que sirve a Dios entendiendo que está en el propósito, Dios está escondido en el propósito que ha puesto dentro de cada persona. Porque a Dios en sí no lo vemos hasta que no sentimos que hay una persona que Dios dice, estoy acá y quiero levantarme. Le robaron a Rosalía, necesito que vuelva, pero no puede dejar la casa sola. Echaron de la casa a una tal hermana y no tiene dónde ir a vivir. Hay una familia que el hombre lo echaron de su trabajo, no tienen que comer. La humildad lleva a la obediencia. Y entonces yo ya estoy hablando de cómo él era horizontalmente. Hablé de lo vertical. Horizontalmente era desinteresado, como esa persona que fue y le aseguró la casa a Rosalía. Horizontalmente era sabio, lo que aprendía lo compartía. No se lo guardaba. Horizontalmente era amoroso porque él no abandonaba a las viudas. Y usted sabe que la viuda, desde la Torá y hasta los escritos mesiánicos, es el símbolo de los más necesitados de una comunidad.
Y por sobre todo, horizontalmente era lo que más necesitamos para ser hacedores de historia, ya que cantábamos esa canción. Era valiente proclamador de la buena noticia de Dios. Y esto es lo último que quiero hablar, valentía. Tu ministerio debe tener valentía. Hablamos del carácter de Esteban, pero déjenme brevemente describir qué es la valentía. Versículo 9 al 10. Sin embargo, surgió oposición por parte de los miembros de la sinagoga de los libertos, diga los libertos. ¿Cómo se llamaba? Judíos de Cirene, Alejandría y Asia, como de las provincias de Cilicia y Asia, quienes comenzaron a discutir con Esteban. Hay todo un tema aquí, porque estos hombres que empiezan a discutir pertenecen a una sinagoga que se la conoce como de los libertos. A ver si tengo el dato, yo lo busqué, no sé si lo anoté. Había 480 sinagogas en la ciudad de Jerusalén. 480 sinagogas. Y aquí, por lo menos hay 3 diferentes sinagogas. Una que se llama la sinagoga de los libertos, ¿sí? Otra es la de la sinagoga de los de Cirene y otra es la sinagoga de los que venían de Cilicia y Asia. Cirene y Alejandría, y Cilicia y Asia. Explico la de los libertos. ¿Qué era la sinagoga de los libertos? Van a entender de esta manera. Si alguna vez han leído la obra Ben-Hur, no me acuerdo el autor, pero si han leído esa novela, es maravillosa, la recomiendo, yo la leí en mi infancia y después en mi juventud tengo que volver a leer. Y si no la han visto en película, Charlton Heston hace la película Ben-Hur y después creo que se ha vuelto a hacer Ben-Hur con el muchacho de Juegos de Trono, que no sé cómo se llama ese actor. Pero bien, siempre tienen data conmigo. Esa película les va a hacer entender que es un liberto. Un liberto era un judío que los romanos le habían confiscado la casa, etcétera, y lo habían tomado esclavo y se lo habían llevado lejos. Y que por alguna razón, ya sea porque trabajó o porque sus propios amos le daban la libertad, al tener la libertad volvían a Jerusalén, pero la gente de Jerusalén, que siempre fueron complicados, los miraba con cierto desprecio en sus sinagogas, porque habían sido esclavos de romanos, no esclavos al estilo hebreo, donde estaba el tema de la Shemitá, todo lo que hemos aprendido. Entonces ellos se los marginaba diciéndole que configuraran una X sinagoga. Esa era la sinagoga de los libertos, gente que había sido esclava y ahora, por haber recibido la libertad, no podían ser contados como judíos normales porque se habían mezclado con las culturas de sus amos. Pero también estaba la de Cirene y Alejandría, que era gente que venía del norte de África. Les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan que Yeshua cuando lleva el travesaño de la cruz, porque no llevó la cruz? Si han visto la película La Pasión, que yo la recomendé, hay un error ahí en la película que lleva la cruz. Y los otros 2 llevan los travesaños, los 3 llevaron los travesaños. La cruz o el palo vertical esperaba en el Calvario. Cuando Yeshua en un momento cae, que no cayó 7 veces, eso es otra cosa de la tradición, toman a un hombre varón de Cirene. ¿Sí? Ese hombre seguramente era de color negro, era un judío de color negro. Hay judíos de color negro, ¿sabían? Y pertenecía a esa zona. Así que, y justamente por tener color negro, tenían una sinagoga especial, porque además, al ser de Alejandría, tenían la influencia de Filón de Alejandría, tenían la influencia de que Filón a la palabra dabar, o Torah, que es verbo, y que dabar era aplicada a la Torah, había encontrado que tenía que ver con el Mesías escondido en los 5 libros. Entonces, los de Jerusalén no veían eso. Así que este varón, que también es griego, es extranjero, porque él es parte de los judíos griegos. ¿A quiénes eran los judíos griegos? Esteban habló, ¿no? Eran los que estaban dispersos y venían a las fiestas a Jerusalén, ¿sí o no? Por eso este varón es elegido para atender a las viudas griegas. Este varón iba a estas sinagogas. Y atención, porque hay un lugar que queda en Turquía, Cilicia, que tiene una ciudad llamada Tarso. ¿Hay alguna sinagoga acá donde iba gente de Cilicia? Versículo 9 y 10. ¿Hay alguna sinagoga que perteneciera a la gente que venía de Cilicia? Sí. Y en Cilicia había una ciudad llamada... ¿Quién posiblemente estaba aquí discutiendo con Esteban? Saulo. O sea, Saulo no queda impresionado en el momento que después vamos a ver la muerte. Saulo queda impresionado por la sabiduría que Saulo, un tremendo varón que manejaba la sabiduría de Gamaliel, no pudo rebatir. Discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y mucho menos el Espíritu Santo que hablaba a través de él.
Y esta es la oposición que se va a levantar. Y se va a llevar todo un tema planeado, un ambiente hostil bien planeado. Pero sin embargo, él no bajó los brazos. La valentía de Esteban es lo que a nosotros hoy nos va a desafiar. Por eso le pedí un ratito más. Porque Esteban, aunque le planean todo esto, se mantuvo tan parado en su certeza y tan inmóvil en sus convicciones, que delante de sus propios enemigos, lo que le había pasado a Moshe y luego a Yeshua le pasó. Y no era apóstol, era un hombre servidor. Quedó lleno de su gloria, simplemente porque cuando predicaban las sinagogas, ¿se recuerdan que en las sinagogas cualquier judío podía, en algún momento que le pedían si quería participar en la escritura, hablar? Entonces, la estrategia que tenían estos hombres era ir ahí. Fíjense el laburo, con que cumplieran su trabajo de ir a asistir a las viudas ya era mucho, porque tenía que enseñar en griego lo que había aprendido en hebreo de los apóstoles. Pero él se salía de allí y se iba a las sinagogas a seguir hablando sobre la Torá hecha carne. Y aquí es donde yo quiero hablar justamente de esa valentía. Porque, ¿en qué es valiente él en las sinagogas? Él está diciendo, lo que está en la Tanaj ya fue plenamente cumplido por Yeshua, especialmente en su muerte en la cruz. Un 14 de Aviv y en Bikurín, en su resurrección, la Tanaj quedó plena. ¿No dijo eso Yeshua? No piensen que he venido a abolir la Torá y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle completa plenitud. Esteban predicaba lo que Yeshua en la cruz había dicho, y está en Mateo 27, 50 y 51. Y habiendo Yeshua clamado otra vez a gran voz, entregó su espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo que representaba la barrera que tenía todo el pueblo de Israel, aún los sacerdotes, para entrar al lugar santísimo. Y Esteban entiende que ese mensaje que hoy lo encontramos en Mateo, pero que ahí en Jerusalén lo andaba hablando todo el mundo y no lo entendían, era de que había empezado en la plenitud de la Tanaj, lo que los profetas habían explicado con la Torá, un tiempo nuevo para las naciones. Israel tenía que entender que si tenía su conciencia, su autoconciencia en el Mesías, Israel vale. Cuando no hay autoconciencia en el Mesías, Israel no existe, aunque el hombre esté circuncidado y esa mujer venga del linaje judío. Lo digo porque necesitamos entender que en estos tiempos el Estado de Israel no es Israel. Y no lo digo yo, lo dicen los judíos más ortodoxos. El Estado de Israel no está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios porque todo pasa por voluntad de Dios, sí. Pero no se ha hecho por mano mesiánica. Se construyó por distintos acuerdos políticos que desde Londres empezaron a buscar la forma de hacer que los judíos encontraran una tierra. Antes del Estado de Israel en la tierra que corresponde, que es ahí donde están, se había pensado en la Patagonia Argentina. Por algo hoy la Patagonia Argentina tiene varios judíos que la están comprando. Entonces, yo le tengo que explicar esto porque nuestra vida tiene que manejarse desde la valentía. Pero la valentía no es empezar a imitar lo que hacen los judíos talmúdicos. La valentía es empezar a imitar al judío previo al Talmud, al judío que, habiendo estudiado la Torá y a los profetas y aprendiendo de los salmos, se levantó como lo que leyó hoy el pastor Daniel, en la certeza del cumplimiento de Dios, una descendencia dada al rey David que reinaría para siempre. En él estoy yo, en él estamos todos los que somos salvos, siempre y cuando nos animemos a ser esforzados y valientes. Porque la gracia solo se muestra en los esforzados y valientes. Dios le concedió el honor que nadie había tenido sino Moisés y Yeshua de resplandecer su gloria. Mientras más valiente seas, quizás alguien pueda decirte que te vio iluminado. Y ese día sentite pleno de humildad, pleno de gozo, pero sometido a la humildad porque lo has logrado. Para terminar,
no es el único hombre más grande. Él fue el primero de muchos. Busquen la historia de tanta gente mártir que se animó a predicar el Evangelio. Hay una historia que algunos deben conocer, se me ha olvidado el nombre de este misionero, un muchacho que con otros amigos que salieron del seminario y más a sus esposas se fueron a Ecuador, a una selva, a un pueblo que supuestamente, no me acuerdo cómo se llamaban esa etnia, eran muy peligrosos, con costumbres caníbales. Allí fueron, intentaron, fueron hasta que este pueblo los tomó, los mató y se los comió. Alguien diría, ¿de qué sirvió que predicaran si terminaron en el cuerpo de los otros? Que cuando vieron un nuevo grupo de misioneros, porque sus esposas no se movieron de ese lugar, sino que llamaron misioneros, este pueblo sí se convirtió todos juntos, porque se admiraban de la valentía con la cual se dejaban matar sin dejar de proclamar que Yeshua era el Salvador. Década de los 70. Pero podemos irnos hacia atrás o hacia acá. En África hay 2 naciones que están exterminando a los cristianos. Están en las iglesias y los queman, o los sacan y los acribillan. Cuando viajaba por Perú me enteré de una anécdota. En Perú por mucho tiempo hubo un movimiento guerrillero, un grupo guerrillero muy peligroso que era Sendero Luminoso. ¿Me equivoco, Andrés? Sendero Luminoso. Y ellos tenían la costumbre de, por ejemplo, especialmente ir contra las iglesias evangélicas, pues consideraban que los pastores de alguna manera trabajaban para la CIA. O sea, no estaban errados porque hay gente que trabajaba para la CIA, ¿sí? O sea, si ustedes ven la película Luis Palau, que es horrible, pero bueno, van a notar que ese señor fue contratado por la CIA. Vean la película y si son sabios se van a dar cuenta que trabajaba para la CIA, ¿sí? Como otros conocidos. Pero voy a hablar de este caso que me enteré. Entran a una iglesia y le dicen al pastor, a todos ahí, ya mismo, si no quieren perder la vida por adorar a este Dios, los que quieran no ser muertos salgan ya de este lugar. Los que rechacen ya esta fe y se van afuera. Y salieron un montón. Quedó el pastor con creo que 10 hermanos. En una iglesia de 50. Salieron todos los que salieron. De repente el jefe manda a los otros guerrilleros afuera. El pastor sintió una lluvia de metrallas. Todos murieron. Y le dijo, si usted y estos se dan cuenta, ustedes son los valientes que creen en Jesús. No necesitan tener a esos ocupando el lugar. Porque para estar en estas regiones y con el Evangelio predicar contra lo que nosotros predicamos hace falta valentía, como la de ustedes que se quedaron acá. O sea, ellos no murieron, murieron los cobardes, los que rápidamente abandonan. Y yo aquí viendo Hechos, cuando vayamos a Hechos 7 vamos a ver varias cosas, pero lo que más me gusta es cuando finalmente este varón, al ser muerto, en realidad estaba dando vida, porque allí había un muchacho observando. Se llamaba Saulo de Tarso, que le dio tanta bronca no haber podido rebatir la sabiduría de este hombre, que no fue a buscar a convertirse. Fue al Sanedrín a pedir permiso para matar a todos los que tenían esta sabiduría, porque era una sabiduría muy difícil de rebatir, pero era herética, porque hablaban de uno que murió en la cruz. Y cuando ya tenía el permiso para ir al lugar más poblado de discípulos de Cristo, cristianos, o todavía no se los llamaba cristianos, los del camino, en el camino a Damasco, el mismo Yeshua se le apareció. Y además no le dijo, soy Jesús. Léanlo, después vamos a verlo. Le dijo, dice, me habló en hebreo. Me dijo su nombre en hebreo, así dice. Y me dijo, soy Yeshua, a quien tú persigues. Y entendió ese Saulo de Tarso que el mártir pleno llamado Esteban pertenecía a un cuerpo místico que el Israel que él tanto anhelaba que un día se manifestara, no quería aceptar. Entendió que había un remanente, que había encontrado un Mesías que los hacía sentir cuerpo, que cuando iban al partimiento del pan, entendían que esto era el símbolo de el que en la cruz había muerto. Voy a pedir a los ujieres que corran la mesa y a la cruz la pongan al medio, que la pongan acá. Mientras eso pasa, yo quiero explicarles que la bajé, me voy a parar yo acá, para ser simplemente solidario de quizás muchos que están acá y que quizás les pareció horrible verla allá arriba. Lo lamento. El Evangelio empezó por esta cruz, porque Él fue levantado
como la serpiente en el desierto, para que ese nombre, como lo decimos al terminar en el Birkat Hamazon, por medio de su Mesías, ese nombre esté hoy en nuestro corazón. Nuestro corazón está aquí, un corazón lleno de la presencia que tenía Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lo bajé por respeto a algunos que según esta gente dicen que también les parece horrible que estuviera la cruz ahí. La bajé por respeto a eso. Pero eso no significa que eso sea horrible, porque Él se hizo pecado por nosotros. No sé quién esta semana estuvo en las Aliyá cuando Moisés reta a los hijos de Aarón, Itamar y Eliezer, porque no comieron el chivo, sí, el macho cabrío, ¿cómo que se llama? Sacrificado. No lo comieron. Ese macho cabrío era un corbán jatá. Tradúzcanlo eso, corbán jatá. Ofrenda por el pecado. ¿Cuándo es corbán jatá? ¿Cuándo es ofrenda por el pecado? ¿Cuándo un macho cabrío era ofrenda por el pecado? ¿En qué momento ahí dentro del tabernáculo? A ver, hágame un gesto, Mimi, como que me trae un chivo. Él trae el chivo como ofrenda por el pecado, ¿sí? Dámelo. Lo toma el sacerdote. Él pone la mano sobre el chivo. Lo tomo, lo pongo en el altar, lo sacrifico. Y si era por el pecado, una parte era para los sacerdotes y otra se quemaba. La que se quemaba verticalmente se elevaba. En el momento que está en el altar ya no es ofrenda por el pecado, porque ya me la dio. Ya es pecado. Pero ¿cuándo va a hacerse totalmente pecado? Cuando la parte que el sacerdote coma esté dentro del sacerdote. Y los sacerdotes no lo quisieron comer. Entonces ese pecado no estaba expiado, porque había subido una parte, pero la otra parte no se había hecho carne en los sacerdotes. Entonces ahí van a entender cuando Pablo escribe, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Porque Él no es solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el sacerdote que comió esa ofrenda, como ofrenda comió, se hizo cargo de tus pecados, de mis pecados, y se hizo pecado. No puedo yo negar su obra. No puedo negar su obra, aunque Rashi, Ramban, El Ari y no sé cuántos hayan dicho otras cosas que te hacen creer que estás más evolucionado que Monte Santo. No puedo negar que eso es Monte Santo. Por eso entiendo cuando una familia me dice que nosotros nos sentimos Israel. Pues no, hermanos, yo no me siento Israel, yo me siento Monte Santo, que busca tener conciencia de Israel, pero no quiere tener el Talmud que niega a mi amado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esta semana supe lo que Aarón vivió. Se le murió Nadab y Abiú, pero Aarón tuvo que seguir sirviendo. Y yo voy a seguir sirviendo porque yo soy Monte Santo y vos sos Monte Santo. ¿Le gusta o no les gusta a ustedes? Dios me eligió para este diseño, predicarlo en las naciones. No busco raíces hebreas que nos lleven a imitar judíos que a la larga terminamos siendo talmúdicos que negamos a Yeshua. Yo busco en un judío, por medio del evangelio que Esteban predicaba, un judío que logró vencer la muerte, hablarle a todos de que es posible vencer la muerte ontológica, es decir, lo que te saca del propósito, siendo alguien que en mansedumbre y humildad aprende de ese judío, Yeshua el Mesías. Lo demás te podrá hacer evolucionar desde el racionalismo rabínico. Pero eso no hace que me superes a mí, que yo mi racionalidad la he sometido al mundo emocional, donde mi rabino o mi rabeinu, Yeshua, mi dueño y maestro, está cada vez haciéndome en él parecerme a él para que el Padre lo envíe rápido a buscarse en este cuerpo bendito que está. Esa es mi fe, por lo cual esta mesa tiene fundamento. Porque yo me he hartado de escuchar, no, pero no hace falta. Ustedes mezclan todo, mezclan la Eucaristía, que es de... La Eucaristía no es de Roma, la Eucaristía es de Mashiach. Estuvo 40 días haciendo partimientos del pan. No sé cuántos sábados hay en 40 días, pero estuvo 40 días
O sea, se cumplía el sábado y ya estaba haciendo partimiento del pan con los apóstoles. Por 20 siglos yo no puedo negar lo que ha sostenido la fe de cualquier persona que en Cristo o en el Mesías o como lo quiera llamar, le ha fortalecido la certeza de que mi memoria no va a olvidar la obra de Él. Yo quiero invitarte a que todo lo que vamos a vivir con Esteban, con Pablo, con Pedro, empecemos a vivirlo acá. Lamento mucho a la gente que se muere en el talmudismo. Lamento mucho a la gente que por buscar en tantos lugares de internet desprecian al varón que de repente, antes que estuviera en el vientre de su madre, ya Dios había escogido para que hoy esté aquí haciendo historia. Y no estoy haciendo en vanidad mi apología. Esta apología es para darle la gloria a Él. Porque me alegra sentir que todavía hay gente que quiere regresar a los brazos del Padre. Y hoy estoy seguro que aquí hay gente que va a irradiar gracia. Gente que se va a animar a irradiar gracia. Porque si no hay gracia, hermanos, ¿de qué sirve que le aplaudamos al Eterno cuando esta bendita Torá ingresa en las manos de alguno de los pastores asignados? Si no hay gracia, esa Torá no vale. Si no hay gracia, esa Torá no se hace carne. Porque esa Torá se hizo carne primero en Yeshua Mashiach. Yo hoy quiero hablar al corazón de los discípulos valientes. Hoy me dirijo a cualquiera que estando en el stream o estando fuera del live, el que está aquí, sienta que es hora de dar vida a esta gente que anda allí afuera y que son nuestro mundo, nuestra gente. Llamo a gente a ser valiente. Hasta la muerte es. Hasta la muerte es. Hace muchos años mi esposa, creo que dando una preparación para una tevilá o bautismo, le dijo a un muchacho, en ese momento novio de una chica, ¿qué tal si alguien viene y te pone, creo que se fue así, ¿no? Un arma en la cabeza y te dice, negás a Jesús, en el momento hablábamos así, negás a Jesús y no te pego, no te mato. Y dijo, no, nunca lo negaría. Y ella creo que por ahí dijo, bueno, entonces estás listo para el bautismo. Yo no sé cuántos de los que pasaron por agua se animarían a dar una respuesta así. Eso me sirvió para hace mucho tiempo atrás, en una boda que se hacía acá, cuando esto no era un santuario. Ese varón se acercó a saludarme y yo le dije, qué lástima que me saludes sin acordarte lo que le dijiste a mi esposa, que nunca lo negarías. Pero es que yo no lo niego, ¿cómo que no? Si vos sabés que reunirse los domingos es negarlo, no estudiar la Torá es negarlo, porque tus suegros saben Torá. Porque tus suegros te han hablado de Shabbat y fue por medio de tus suegros que conociste este ministerio que ha llegado a un grado donde queremos ser como Él. Quedaron las palabras seguramente grabadas en Él, no sé. Hoy con los años veo que a veces uno mismo puede tener en su propia casa gente que no ha entendido lo que es ser valiente en el Evangelio de Dios. La vida te da sorpresas, dijo alguna vez un salsero conocido. Sorpresas te da la vida. A mí me dio una sorpresa hermosa. 10 de octubre de 1982. Me sentí hundiéndome en un chiquero, literalmente. Ya he explicado esto. Y llorando en la banca de una iglesia, que hoy está cerrada por allá, dije, Dios mío, sálvame. Y una voz, primero un fuego me entró y el fuego habló. Y me dijo, hoy te perdono, hoy te limpio, hoy eres mi hijo. Desde entonces he sido valiente, porque no necesité pastorado para pastorear, no necesité ordenación oficial para enseñar la palabra en hospitales, en la calle, en las villas. Y eso es lo que espero de ustedes a partir de este tiempo, porque Shavuot viene muy pronto. Si en el Pesaj vivimos como vivimos, una celebración hasta, yo creo, sobrenatural. Primero, ese tema que nadie conocía, que yo lo aprendí en las dos bodas, la de Vladimir y la de Ariel, ese de que hacen la ronda. Yo dije, ay, va a salir mal porque están todos muy apretados. Yo sentí que el lugar se expandió, porque no se podía danzar en ronda, gracias a los que agarraron a los niños allá, pero al principio estaban hasta los niños. Y danzar y empezar a saltar, porque aparte acá son más locos que allá, ¿no? Saltan, gritan. Yo dije, ¿qué se nos viene? Y en la semana que se fue, 2 personas que no voy a nombrar se dedicaron a buscar salones y encontramos uno
Me dice el dueño del lugar, si ustedes lo tienen, ¿y cuánta gente son 180? Y yo le pregunto, ¿y qué pasa con el tema auto? No, si cada uno de los 180 tuviera un auto, esta playa les sobra. Así que van a estar seguros, un día completo, desde la mañana hasta cerrar el Shavuot. Pero yo quiero ver que Él nos dé dones espirituales. Porque si en este último Bikurim pasó lo que pasó, el día 50 nos vamos a asombrar. Pregunté recién si hay valientes para esto. Los valientes son héroes. Bendito Padre, quiero orar por estos y los que acaban de levantar la mano viendo este video. Padre nuestro, eres el que en los cielos solo dominas con tu voluntad y has logrado que por medio de Yeshua tu voluntad también domine aquí en la tierra. Por eso yo como nunca confieso que todo viene de ti y que todo lo que de ti viene es para bien. Y mi corazón confiesa delante de ti que de todo lo que viene de ti que es para bien y hay propósito, yo sacaré una enseñanza. Hoy aquí levantamos nuestras manos derechas porque se fue la semana de tu benevolencia representada en la mano derecha, porque creemos que por gracia somos salvos y que en esa gracia nos levantaremos, no a llenarnos de doctrina de distintos lineamientos religiosos, sino a llenarnos de la doctrina de tus inmensurables pensamientos y de tu infinita sabiduría, porque es lo único que nos levanta y nos sostiene. Señor, vamos a comer de este pan, pero este pan activa la memoria de que alguien derramó su sangre desde un corazón que había encarnado tu Torá. Amado Padre, te entrego mi corazón para que la Torá se encarne en mí como lo hizo en el Maestro. Para eso te pido que el Espíritu Santo que está en mi corazón, yo no lo contriste más. Ten libertad, Espíritu Santo, para obrar. Ten libertad. Danos fuego. Espíritu Santo, eres el amigo, el compañero, el que nos guía para no pecar. Danos fuego. En Yeshua te lo pido. Amén y amén.